Dios en este lugar. No sé si usted está dispuesto a lo que el Señor va a entregar hoy, pero ciertamente el Señor quiere una iglesia despierta. Amén. Quiero que cierre sus ojos por un momento, por favor. Y quiero pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien actúe a partir de ahora en esta enseñanza. Y quiero pedirle a las personas que puedan entrar en comunión con Él, que puedan disponer su espíritu para que el Espíritu Santo les hable en esta hora. Señor, perdónanos por todo lo que no te agrada a ti, pero que reiteradamente lo hacemos a nuestra forma. Perdona por ese tiempo enorme y largo en el cual hemos permanecido dormidos, adormecidos y apáticos a tu palabra. Yo hoy entrego mi corazón, mi vida, pero también, si es necesario, mi ministerio, Señor, para que esta iglesia pueda avanzar. Yo te pido, Señor, que tú hagas como tú quieres en esta casa, porque tu Espíritu Santo ha permanecido aquí a pesar de que nosotros somos ajenos a esta casa y a este lugar. Ha permanecido aquí aunque nosotros lo honremos o lo deshonremos. Ha permanecido en esta casa aunque nosotros nos burlemos de tu presencia. Despierta esta iglesia, Señor. Y si es necesario mover lo que haya que mover, Señor, muévelo de tu mano y no en las fuerzas de los dirigentes humanos de esta casa. Entrego mi vida, Señor, y mi cargo si es necesario, pero que esta iglesia se despierte y honre tu presencia y valore la unción que hay en esta casa. Espíritu de Dios, anula toda humanidad, anula toda palabra de hombre que pueda ser soltada de este altar, y permite que solo tu Santo Espíritu, Señor, sea quien guíe, quien hable, quien ministre y quien convenza a cada corazón y hable a cada espíritu en esta mañana. Gracias por tu presencia en este lugar, pero también gracias por el tiempo que me permitiste estar al frente de esta casa, Señor. Ahora yo solo quiero que seas tú quien la dirijas y que seas tú quien hagas conforme tu palabra. Que no interrumpamos con nuestra carne y con nuestras fuerzas la obra que tú quieres hacer en este lugar. Espíritu de Dios, llénanos de tu aceite, de tu unción, para que seamos y tengamos la provisión suficiente de ese aceite de unción para que nuestra lámpara permanezca encendida todo el tiempo. Oro por las familias de esta casa. Oro por cada persona que está en este lugar, estableciendo un espíritu y un corazón expectante, corazón dispuesto, para que vengamos, Señor, no a un culto irracional e ilógico, a un culto religioso lleno de legalidad y lleno de costumbres paganas, sino que vengamos a esta casa dispuestos a renovar nuestro corazón y nuestra mente todo el tiempo para que tu Espíritu Santo haga como Él quiere hacer. Ahora, Señor, te doy gracias por el enorme privilegio que me das de predicar hoy tu palabra. Para muchos servir a Dios es un motivo de orgullo. Para muchos servir a Dios es un motivo de prepotencia y un sinónimo de autoridad y de poder. Pero, Señor, tú conoces mi corazón. Y hoy, Señor, solo quiero decirte gracias, porque para mí es el más grande privilegio que pueda tener en esta tierra, poderte servir
y poder hacer lo que tú quieras que yo pueda hacer para ser útil en tus manos. Mira esta vasija totalmente destruida y vacía. Fórmala y llénala en esta hora. Mira este instrumento, tómalo en tus manos y úsalo como tú quieras. Pero por favor, anúlame a mí y que sea tu Espíritu Santo quien viva, quien hable y quien guíe a partir de ahora en esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abra la palabra de Dios en Mateo capítulo 25 y versículos 1 al 13. Mateo capítulo 25 y versículos 1 al 13. Dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas sentaron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Puede tomar asiento, por favor? Hoy quiero ministrar una palabra que para mí es supremamente importante, y sobre todo si se mira desde el punto de vista de la revelación de estos últimos tiempos. Hemos leído el capítulo 25, amén. Pero el capítulo 25, que es un capítulo muy importante, no se logra entender o no se puede entender si usted y yo no revisamos lo que Jesús enseñó capítulo anterior, es decir, en el capítulo 24. Quiero que me escuchen muy bien lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana, porque le juré a Dios en el cuarto de oración ahorita que nunca más iba a dirigir esta congregación. Y yo sé que lo que yo juro ante Dios es sagrado. Y le dije que no quiero saber más de esta congregación, solamente quiero predicar hoy y entregarte esta iglesia a ti. Y él me dijo: yo te la voy a recibir. Pero quiero que usted escuche esta palabra, porque a poco esta palabra puede cambiar esta iglesia para siempre. La palabra de Dios dice algo importante. En el capítulo 24 Dios da a enseñar cosas importantes que preceden lo que se ve en el capítulo 25. Y no podemos, escúchame bien, no podemos entender el capítulo 25 y por qué Jesús refirió una parábola de las 10 vírgenes si primero nosotros no vemos lo que pasa en el capítulo 24. Y en el capítulo 24 Jesús empezó a dar algo que mucha gente conoce, que mucha gente habla, otra especula, pero muy poca gente entiende y le da la relevancia en este tiempo. Jesús habló en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo de algo importante, y es de las señales finales o de las señales de los últimos tiempos. Y para ir puntual y de pronto no extenderme mucho más de lo normal, el capítulo 24 y el versículo 15 dice, entre otras cosas, que Jesús habló de una señal, y era que se irían a levantar falsos cristos. Escúchame bien en esta hora.
que se iban a levantar falsos cristos. Una de las señales de los últimos tiempos es que Jesús dijo que se iban a levantar falsos cristos. Pero si avanzamos en el capítulo 24 y el verso 6 y 7, dice que Jesús nos habló de los conflictos bélicos, nos habló de las guerras, nos habló de los rumores de las guerras. Nos habló de algo que ya hemos vivido, habla de los problemas de la salud, habla de las pandemias, habla de las pestes, habla de los problemas económicos, de las recesiones e inflaciones y de todo tipo de catástrofes, terremotos y de todo lo que iba a ocurrir. Hace una pequeña pausa y al siguiente verso, en el versículo 9, estamos hablando del 6 y 7, en el verso 9 hay otra pauta que Jesús habla de lo que sucederá en los últimos tiempos. Y es la tribulación y la persecución. Y eso es importante entenderlo, porque a veces pensamos que la persecución es algo normal. Y la persecución es algo que tiene que la iglesia acostumbrarse a recibir. Porque cuando la iglesia soporta la persecución, entonces tiene calidad de reino. En otras palabras, cuando la iglesia no es capaz de soportar la persecución, no tiene calidad de reino, y la calidad de la iglesia no se manifiesta cuando una iglesia es llena de redes sociales y cuando una iglesia hace todo lo que el hombre quiere que hagan los diseños del hombre. Una iglesia en su calidad se manifiesta simple y llanamente si es o cómo se comporta frente a la prueba. Cuando la persecución viene, la iglesia tiene que entender que eso es lo más natural que ocurre. Desde la iglesia primitiva, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ha recibido persecución. Y la persecución es prueba contra la iglesia. Y la calidad de la iglesia solo se conoce si pasa la prueba. Y una de las cosas que prueba el compromiso suyo y mío como creyentes es la persecución. Cualquiera puede seguir a Jesús, porque el Señor nos dispuso, ¿verdad? Todo el tiempo nos dispuso un espectro abierto para que lo recibamos a Él. Jesús fue y rompió el manto en dos en su muerte para que podamos tener acceso. Cualquiera puede llegar, si lo quiere, al Señor, pero no todo el mundo permanece fiel en el Señor cuando viene la persecución. Porque si usted puede soportar la persecución, en otra forma dicha, si usted puede perseverar en medio del ataque, si sigue adelante en medio de la adversidad, entonces usted tiene naturaleza de reino. Porque el problema de la iglesia de este tiempo es que la iglesia de este tiempo viene cuando le queda tiempo. La iglesia de este tiempo obedece al pastor si el pastor le cae bien, porque él no es autoridad. Yo necesito verlo bien. La iglesia de este tiempo, la persecución le da miedo. La iglesia de este tiempo, la persecución le parece que fuera como una señal de que Dios no está con usted, y es todo lo contrario. La iglesia que es perseguida y la iglesia que sufre persecución es una naturaleza que entiende, que tiene y que sabe que es una iglesia con naturaleza de reino. Si seguimos adelante, capítulo 24 y verso 10, hay dos cosas que la Biblia muestra en cuanto a la señal de los últimos tiempos, y es que dentro de nuestra vida cristiana van a pasar dos cosas. Número uno, va a venir la apostasía, y número dos, va a venir la traición. Escúchame bien lo que le estoy hablando a la iglesia, porque yo le quiero decir una cosa. Si usted no lo sabe, o si puede rebobinar, si no se ha borrado, no sé, la palabra profética 2023 se ha cumplido en un 99.5%, exactamente al pie de la palabra. Lo siento, pero esta iglesia es una iglesia de revelación. Que usted se le olvide o que no la copie es diferente. Y venga el que venga, dirija el que dirija, la unción y la revelación van a permanecer en esta casa, porque no es contra el hombre, es contra el Espíritu. Y el Espíritu Santo mostró una línea tan exacta que el 99.5, aunque tenemos un mes y medio todavía por existencia del 2023, se ha cumplido al pie de la letra. La letra Gimel, los terremotos en los 3 primeros meses. Mejor dicho, no quiero hablar de eso porque sería repetir algo que no debería repetir. Pero es una palabra 100% calcada. Y entonces se entiende que sí es profética. Pero escúchame algo, el verso 10 del capítulo 24 dice que vamos a sufrir de apostasía y de traición. Y yo quiero que hablemos a nivel de la iglesia.
Porque a nivel de la iglesia, lo que le habla la traición o lo que muestra como una señal de los tiempos es que los hermanos entre sí se van a entregar. Va a existir un aumento de traición. Por eso la gente del reino, escúchame bien, la gente del reino le va a tener que ser revelado un principio, y ese es el principio de la fidelidad. Porque cuando usted entiende que una señal de los tiempos es la apostasía y esa es la traición, si a usted lo traicionan en el camino del Señor, usted no tiene por qué afanarse. Usted no tiene por qué ver que, wow, como que el que andaba al pie del pastor, el que era el líder o la líder de no sé qué, ya no está parado en la brecha. Eso es una traición, pero eso es normal para aquellos que entendemos la naturaleza del reino, porque es una señal de los últimos tiempos. Pero yo lo que quiero que usted entienda es que cuando eso ocurre dentro de la iglesia, porque la apostasía y la traición están dentro de la iglesia, eso ocurre porque el Señor nos va a llamar a que la iglesia despierta. No es aquella que dice, ay, eso pasó porque el Señor ya lo había dicho. La iglesia que sabe que la persecución, que la apostasía y que la traición van a existir dentro de la iglesia, se alerta, se levanta, enciende su lámpara espiritual y activa el principio de la fidelidad. Tenemos que levantar fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Ok, en todas las áreas de nuestra vida. Levantar fidelidad en nuestros matrimonios. Levantar fidelidad con los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia no pueden ser traicioneros. No pueden ser la expectación de Judas en el llamado. Ellos deben ser fieles. Debemos recuperar la fidelidad en nuestros ministerios. Porque usted no puede ser un cristiano que anda saltando a todos lados. Y me disculpa, por favor, pero no puedes estar tomando menú de todas las iglesias. Eso es algo que lleva a la confusión y finalmente a la apostasía, a que usted termine soltando lo que un día por revelación y por unción de Dios se le entregó. Una de las señales de los últimos tiempos es que la gente no es firme. Y cuando la gente no es firme, cree que ser cristiano es escuchar a 10 o a 20 pastores. Y yo hoy he venido, aunque sea mi última predicación, a hablarle de frente en el Espíritu Santo, porque no lo estoy haciendo en mi fuerza. Pero una de las cosas que lleva a la apostasía y una de las cosas que lleva a la traición es porque no tenemos líderes y gente de ministerio firme y fiel. Y eso empieza por cosas sutiles. Y es que yo escucho 50 predicaciones, 50 personas, porque para mí eso es mucha letra y es mucha revelación. Y entonces, ¿por qué no cambias mucho? Es mucho menú. Y recuperar la fidelidad implica que nosotros no estemos tomando menú de todas las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué no, yo no puedo escuchar muchos pastores? ¿No acaso todos son inspirados por Dios? Por supuesto que sí. ¿No acaso todos son hijos de Dios? Por supuesto que sí. El punto es que usted, cuando está de un lugar a otro y abriendo su corazón y sus oídos espirituales a todos los lugares, usted es un árbol que no tiene raíces. Es un árbol, es una persona errante en lo espiritual, que no se puede afirmar aquí, en esta casa donde Dios lo puso, porque usted necesita escuchar aquí y con esto confrontar allí. Escúchame, ten cuidado, porque estamos en los últimos tiempos y aunque te creas muy cristiano, podemos ser los mismos instrumentos de Satanás dentro de la iglesia. Entonces yo vengo para decirte que no podemos ser errantes. Que no es que no se pueda escuchar mucha gente. El problema es que por estar saltando de un lado hacia el otro, por estar escuchando una cosa hacia la otra, usted es un árbol que nunca tiene raíces, que nunca se afirma, que nunca permanece fiel. Y la palabra dice todo lo contrario, que Dios nos ha llamado a que seamos como árboles plantados sobre corrientes de agua. No importa cuánta corriente, cuán duro le parezca la palabra hoy, no importa cuán fuerte sea la ministración cada vez que usted logra por milagro llegar a la iglesia, sino tienes que entender que aunque venga la corriente del agua, Dios no te llamó a ser un errante ni un degustador de muchos menús de palabra de Dios. Dios te llamó a ser un árbol plantado sobre corrientes de agua donde Dios te puso.
La escritura dice, saltando al verso 11, estamos en el capítulo 24, de otra señal de los últimos tiempos, y Jesús advirtió que se iban a levantar falsos profetas. Y eso es bien interesante. Y yo creo que esta iglesia no debería predicársele esto, pero voy a tomarme un minuto nomás para enseñar algo. Usted no tiene que saber mucho si un profeta habla de parte de Dios o no, porque la única forma de que el profeta sea profeta es que lo que se habló sea de Dios, y si es de Dios se cumple. No tiene lugar de discusión. Quizás tu pastor en el pasado fue un borracho. Quizás el pastor en el pasado fue un hombre incorrecto. Yo pregunto, ¿hay uno correcto en este lugar aparte del Señor? Entonces escúchame algo. Si tú estás en una casa donde hay profeta, sea esta o sea otra, quédate en la casa del profeta, porque donde está el profeta está la palabra de Dios, y donde está la palabra de Dios está la evitación, o el poder evitar que no haya una falsa profecía, porque mucha gente habla bonito para atraer las multitudes, pero el falso profeta es una señal de los últimos tiempos, y el verdadero profeta únicamente habla cuando primero vio en lo espiritual y soltó la palabra, y como era de Dios se tiene que cumplir, no tiene ninguna otra forma de ocurrirse. El verso 12, vamos en el verso 11, en el verso 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En otras palabras, lo que dice Jesús en esto es que va a haber una carencia de amor. Y es bien cómico que yo tenga el privilegio de estar en una iglesia donde abunda el amor de Dios, que es corrección, palabra, enseñanza, no calcahuetería y sinvergüenza. Y hay el amor de Dios en abundancia, y usted está pensando en dónde irse o para dónde irse. Y quiero decirle algo por un testimonio que quiero dar de lo que pasó en la cuarta ayer o antier. Un hombre endemoniado, totalmente endemoniado, con sus ojos bien complicados, con una mirada muy fría, con gente que no era de esta iglesia, sino que de otra iglesia se unió a nosotros. Qué extraño es eso. Gente de otra iglesia que quiere lo que nosotros tenemos, y la gente de esta iglesia no acompaña. Pero no me voy a forzar más en decírselo eso. Solamente le quiero compartir que fue gente de otra iglesia. Y fueron dos muchachos de otro lugar, de otra iglesia del Mutis, y oraban conmigo, y estaban conmigo en la administración. Y mientras repartíamos la sopa llegó un hombre, y yo lo aparté porque el Señor me hizo sentir que lo apartara. Y lo aparté y le dije, cuéntame de ti. Y empezó a decirme, he matado a tantos, tengo tantos sicariatos en mi vida, tengo una hoja de vida así, me ha pasado esto. Y el Señor me daba fe de que Él no me estaba hablando mentiras, que no me estaba intimidando, que era verdad. Y luego me dijo, ¿y sabe qué es lo peor? Que yo luego me fui a un grupo subversivo y me enterré hasta aquí, de aquí para abajo, me tomé una foto y yo hice un bautismo con Satanás. Yo le decía, tranquilo, yo entiendo lo que es eso. Tengo una iglesia que le cuesta ser bautizada en el Espíritu, pero hay gente que le cuesta eso, pero él es muy fácil bautizarse en Satanás. Dijo, y créame algo, Paz, yo quiero ir a una iglesia cristiana. Yo hoy llego a la puerta y se me enredan los pies y no soy capaz de ingresar. Y créame que yo he querido mirar si es posible que esto salga de mí. Y el pastor fulano y sutano, y me nombró algunos pastores que son fuertes en liberación, me han ministrado, pero eso no quiere salir. Y yo siento como que ese pacto con Satanás me mató de por vida, y que nunca voy a poder ser libre, y por tanto ya estoy condenado al infierno. Y los maté, les saqué los ojos por esto y esto, y empezó a contarme todo. Y vive Jehová en cuya presencia estoy, que le estoy hablando totalmente la verdad. En algún momento el Espíritu me guió para enviarlo contra la ley y ponerlo de espaldas con la mano así fuerte contra la pared. Que los que conocen aquí de cosas de malandreo, de gente que ha matado gente, usted sabe que si algo que ellos no se les puede tocar en la espalda. Si usted los ataca por la espalda es delicado. Yo después decía en el carro, yo que ahora sí hice eso. Y lo puse contra la pared y lo presioné fuerte y empecé a orar por él. Pastor, no ore. Fulano han orado por mí, no ha pasado nada. Y empecé a orar por él. En cualquier mismo momento empecé a ministrarle del amor de Dios y cayó al piso. Un hombre 2 veces más alto que yo. Bueno, no es muy difícil, pero 2 veces más alto que yo. Y cayó al piso y yo lo tenía aquí en mis piernas acariciándolo. Un hombre que había matado a muchos. Un hombre que ha hecho mucho daño por su situación. Un hombre bautizado en un pacto con Satanás. Cayó al piso y empecé a ministrarle. Llamé a la pastora, llamé a un muchacho de otra iglesia que estaba acompañándonos en esa
en esa tarea que me dijo, pastor, yo vengo aquí porque me fascina lo que está ocurriendo. O sea, me gusta esto y por eso lo hago. Y empezó a abrazarlo, a ministrarle. Le dije al muchacho que se hiciera a un lado y a mi esposa que se hiciera al otro. Y Mauricio, que no sé, de pronto estaba expectante por lo que pasaba, se acercó y hubo un síntoma fuerte. Pasados unos minutos yo sentía unas ganas fuertes de vomitar. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando en lo espiritual era muy fuerte. A donde quiero llegar para no extenderme es que la gente está preocupada porque en el final de los tiempos el amor de muchos se acabará, se enfriará, porque va a haber poco amor en el final del tiempo. Y esa escasez de amor no es una labor para que usted y yo nos preocupemos. Esa escasez de amor es una labor para que usted y yo entendamos que si somos una iglesia de amor, entonces debemos aprovechar del amor de Dios para ganar las últimas almas que el Señor necesita recoger en estos últimos tiempos. La palabra dice que va a haber una carencia de amor. ¿Y qué es una carencia de amor? Que no hay amor en la gente. Entonces no se asuste por eso. Estás en una iglesia de amor donde tienes que aprovechar eso, porque la administración del amor de Dios va a ser la forma, escúchame bien, la forma más fácil y la forma más sencilla de ganar gente en los últimos días. Yo tengo una pregunta irrespetuosa, me disculpan los dirigentes de esta iglesia. ¿Eso está vacío? ¿Sí? ¿O hay gente ahí sentada que yo no veo bien? Ok, es que yo no veo bien. Capítulo 24 y verso 14. Dice la escritura: será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Wow, y esa es la última señal que en el capítulo 24 Jesús entrega como una señal de los últimos tiempos. Ahora, yo te voy a decir una cosa. No sé en qué punto estamos exactamente ahorita del final de los tiempos o respecto a la profecía de los últimos tiempos. Lo que sí, no hay que ser muy erudito en la palabra para entender, es que por cada día que pasa y por cada día que usted y yo perdamos en intimidad con Dios, estamos más cerca del final. ¿Está conmigo? Y usted debe dejarse guiar por esta última señal. Podemos poner el verso 14 del capítulo 24. Y vendrá y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es la última señal. Y te quiero decir una cosa: usted debe dejarse guiar por esta última señal. Ahora le voy a decir algo que de pronto no le parece mucho, pero no se distraiga con las guerras. No se distraiga con las pandemias. No se distraiga con las recesiones económicas y con las inflaciones. No se distraiga con el precio de la gasolina. Concéntrese en que la última señal que falta por cumplir para el fin es que el evangelio de Cristo, del reino de Dios, sea predicado en todo el mundo. ¿Por qué le estoy diciendo que se concentre en eso? Porque la iglesia de este último tiempo es una iglesia que no se debe distraer con esas cosas, sino debe hacer discípulos. Y usted no solamente está en una casa de amor. Yo le decía al Señor, yo sí puedo predicar eso, de verdad. Porque es que nosotros tenemos todos los requisitos ministeriales para ser la iglesia del final de los tiempos, pero ninguno está dispuesto a participar de esta visión. Tenemos el amor para conquistar la gente, porque el amor de muchos se enfriará. Y si una persona con un pacto con Satanás, enterrado hasta aquí, con mucha gente en su lista por haberlo sicariado, pudo caer en los pies de un hombre imperfecto como yo, llorando y recibiendo a Cristo, ¿alguien podrá dejar de recibir a Cristo por el amor? Estás en una iglesia apostólica y profética, la iglesia exacta de Cristo para el final de los tiempos. ¿Por qué profética? Hay profecía que se cumple. ¿Por qué apostólica? Porque, papi, el final de los tiempos, tú tienes que hacer discípulos, no estar peleando con los mismos de siempre.
sino solamente hacer discípulos. Toma, se prepara el miércoles y se envía. Toma, se prepara, se capacita, se equipa y se envía. Porque hay que ir por todo el mundo a predicar el evangelio de Cristo, porque solo hasta que eso pase vendrá el fin. Las iglesias evangélicas, religiosas, legalistas, están preocupados porque tembló anoche. Están preocupados porque ya volvieron a atacar a Israel. Y el reloj profético sí es Israel, pero tu reloj profético solamente va a funcionar en el tiempo que las guerras ya han venido. Los rumores de guerra ya pasaron y se están suscitando ahora materializadas. Las recesiones económicas, las pandemias, todo eso ya vino. Concéntrate en lo que falta y no te asustes por lo que ya ocurrió, porque lo que falta es una tarea que únicamente una iglesia despierta del último tiempo va a poder ejecutar. La iglesia de los tiempos finales tiene que hacer discípulos, tiene que equipar el cuerpo de Cristo. Y te voy a decir algo que quiero que lo aprendas en tu corazón. La iglesia de los últimos tiempos no es una iglesia que se encierra para sobrevivir. Porque las únicas, y me gustaría que escribiera esto, las únicas, no va a haber otras. Y cuando le dije que el 99.5% de la palabra profética se ha cumplido, para que sepa que aquí no habla un hombre. Él no, quiero que entienda algo. La única o las únicas iglesias que van a soportar, que van a resistir y que van a triunfar, son aquellas que son equipadas para luego ser enviadas. Yo no entiendo por qué tanta presión y tanta obligación para que uno venga un miércoles. Con que venga el domingo es suficiente. Es que esta no es una iglesia convencional. Esta no es una iglesia de lo normal. Esta es una iglesia apostólica. Y el apostolado es el enviar y extender el reino. Y la iglesia apostólica está obligada por su misión, obligada por su visión a equipar, a formar y a enviar. Y cuando eso pasa, entonces usted entiende que debemos entender algo más. Hay 3 conflictos que van a suscitarse en los últimos días o en los últimos tiempos. Y son conflictos muy grandes. Y ahora voy a entrar en el contexto de la obra de teatro y en lo que leímos inicialmente. Porque para entender el capítulo 25 había que entender el 24. Y ya creo que traté de hacer un resumen. Sin embargo, el capítulo 25 entra a hablar de los últimos tiempos, de cuando el Señor va a venir y algunos van a entrar y otros se van a quedar, porque eso está escrito. Así a ti te digan los pastores de la prosperidad que si tú estás aquí, entonces todos van a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que el 50 sí y el 50 no? ¿O es que Jesús se equivocó? Debemos entender 3 conflictos muy grandes que vamos a tener en los últimos tiempos. Y quiero decirle una cosa. Esos 3 conflictos fueron la razón por la cual Jesús escribió la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué? ¿Cuáles son? Debemos entender la mentalidad y el espíritu que debemos tener en estos últimos tiempos. O sea, esta parábola no se escribió porque sí, sino porque tenemos que tener la mentalidad y el espíritu de los últimos tiempos. ¿Amén o no amén? Ahora, quiero que analices algo. Hay 3 parábolas seguiditas que hablan de lo mismo. Pero quiero que, o no de lo mismo, sino que tienen el mismo espíritu. La parábola anterior a esta es la parábola del siervo fiel. Porque no puede haber una iglesia que se soporte en el último tiempo si no es fiel. Porque una de las cosas de los señales de los últimos tiempos que Satanás va a usar es dividirlos. Es que el hermano vaya contra la hermana y la hermana hable del otro hermano. Y no diga amén porque usted sabe que usted lo hace. No se olvide, escúcheme muy bien, no se olvide que Dios te está hablando en el espíritu. Y aunque usted no diga amén con su boca, cuando usted hace así con la cabeza y así con su espíritu, sí, usted sabe que lo hace. Y yo sé que lo hago y tenemos que arreglarlo. Porque Dios nos está llamando a cuentas hoy. Las 10 vírgenes es una parábola muy clave. Viene el siervo fiel, luego las 10 vírgenes. Y luego la siguiente parábola es algo que dice que todo el mundo conoce como la parábola de los talentos. Y en el fondo espiritual son los siervos que multiplican. ¿O no? El siervo fiel, porque la iglesia final tiene que tener siervos fieles. Las 10
las 10 vírgenes, de las cuales 5 son mujeres paradas en la brecha, que representan una iglesia que despierta, que ora, que ayuna, que está vigilante. Pero después viene los siervos, que el Señor lo que les da, le dice: quiero ver cuánto lo multiplicaste. No quiero ver cuánto hablaste y opinaste de tu pastor, porque yo me puedo ir en cualquier momento, pero Dios no se va a ir de ese lugar. Yo quiero que usted entienda que el Señor te va a venir como el siervo a decirte: dame el resultado. No quiero tus excusas, no quiero tus pretextos, quiero ver cuánto multiplicaste lo que puse en ti como un talento. Y cuando entendemos estas 3 parábolas, reiteramos que la parábola de los talentos es una parábola clave en estos últimos días. ¿Por qué? Porque vamos a tener conflictos espirituales. Porque sí, van a venir conflictos políticos, recesión, sistemas económicos caídos, guerra de nación contra nación, listo. Pero escúchame algo muy bien que no quiero que se lo pierda. También van a venir problemas y crisis internas dentro de la iglesia. Y para eso Jesús habló de las 10 vírgenes. Para eso Jesús escribió esa parábola o la mencionó. Porque la parábola de las 10 vírgenes viene a tratar algo que la iglesia está dormida y no entiende. Y es el conflicto interno de la iglesia. Ojo. La parábola de las 10 vírgenes no se hizo para que usted la repitiera y supiera que una que llegó sin aceite y otra con aceite, sino para tratar el conflicto interno de la iglesia de estos últimos tiempos. Porque los últimos tiempos o los últimos días son días donde vamos a tener la tentación de vivir una vida cristiana como durmiente. Y la parábola de las 10 vírgenes se escribió para tratar el problema interno de la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Y estos últimos tiempos, Jesús fue muy claro: la iglesia en parte va a estar adormecida. Por eso hay 5 mujeres, 5 vírgenes que estaban durmiendo. Pero esta parábola nos revela el conflicto que hay entre la iglesia. Y no el conflicto de la hermana chismosa que no deja de hablar todo el tiempo, del que no quiere cambiar y siempre tiene una excusa para venir el domingo. No, habla de la guerra interna de la iglesia entre la gente vigilante, la gente que ora, que ayuna y que busca y que anhela la revelación y que quiere discipularse los miércoles y que quiere ir a las naciones para hablar de Cristo, y la iglesia durmiente que no quiere que eso se lo toquen y que le molesta si usted predica fuerte, pastor. Ese es el conflicto interno que habla Jesús en la parábola de las 10 vírgenes. Una pelea, si me permito usarlo así, una confrontación, un conflicto entre la iglesia durmiente y la iglesia vigilante. Ahora, ¿cuál es mi invitación respetuosa? Sin que se ofenda. Usted tiene que pertenecer a la iglesia despierta. Porque en estos últimos tiempos la iglesia va a caer en una trampa. En la trampa, mire, del adormecimiento. Por eso llaman insensatas. Ya lo voy a profundizar un poquito más. Caen en la trampa del adormecimiento. Así que usted no solamente tiene que pertenecer a un ministerio. Usted tiene que pertenecer a la gente prudente. Usted no solamente puede pertenecer a un ministerio. Perdóneme, por favor, no me vaya a matar en esta noche o en esta mañana, pero usted no puede ser de la gente que solo viene los domingos. Usted no solamente puede ser de la gente que se congrega cuando siente congregarse. Pastor, es que yo no sentí este domingo, no tenía ganas de ir. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que habla el Espíritu Santo. Tenemos que levantar un remanente que ame a Dios, que sirva a Dios, que le sirva y le entregue la vida a Dios. Escúchame, todos los días, no el miércoles en la noche y el domingo en la mañana, todos los días. Amén. Que le pueda entregar todo su ser
y decirle al Señor: todo mi tiempo te pertenece a ti. Porque si miramos, habían 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Eso quiere decir que aquí en esta parábola el 50% de la iglesia es insensata. ¿Está conmigo o no? No me mire feo, eso dice la escritura. Además, esto no lo escribí yo, lo pronunció Jesús. Lo enseñó el maestro de maestros. Y esta es la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia de los últimos tiempos no es una iglesia de abrazos que viene y se arrepiente y mañana hace lo mismo. No, señores, la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia radical, que donde se puso, en la casa que Dios lo puso, se plantó y sacó raíces y es firme a pesar de la tormenta. Escúchame algo. El 50% de la iglesia es insensata. Y la palabra insensata en el griego, a los que les gusta tomar nota y aprender, es la palabra griega moros. Y cuando usted empieza a profundizar eso, se da cuenta de lo confrontante que es esto en lo espiritual. Porque insensata es la palabra griega moros. Voy a decirle algunas cosas que significa moros en esta hora. Moros significa necio o falta de sabiduría. Alguien falto de sabiduría es una persona, escúchame, ya me voy a ir, que no entiende los últimos tiempos. Que el Señor le está diciendo: levántese, ore, métase con Dios, no se preste para la división dentro de la iglesia, sea fiel como siervo. No se trata de cuánto sirvas, sino qué tan fiel seas en la obra. Y tú te haces el loco o la loca, porque solamente moros, el que es falto de entendimiento, el que es una persona necia, es aquella que no entiende los últimos tiempos. Y la palabra dice todo lo contrario, que los entendidos son los que resplandecerán. Dice que ellos brillarán, los entendidos son los que resplandecerán. Pero es que moros es todo lo contrario, el que no entiende. El que siempre tiene una excusa para poner su argumento. Y lo siento, pero el Espíritu Santo fue muy claro hace 8 días y dijo: cuando usted tiene una opinión, su opinión me vale 0. Porque cuando Dios habla, la palabra de Dios es 100% eficaz. Y cuando Dios dice algo, Dios es la verdad absoluta. Así que mi teoría de hombre, por más maravillosa que sea, no está por encima de la revelación de Dios. No de la de un hombre que quiere imponer algo desde el altar. Hablo de la de Dios. Y el respaldo está en que las cosas se cumplen. Job 28:28. Vaya conmigo y mira algo. Porque acá empieza la pregunta: ¿y cómo soy sabio? Es que yo salgo de la iglesia y se me olvida todo. Job 28:28. Y dijo el hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. ¡Wow! Todo está escrito. La sabiduría es que el temor del Señor. La sabiduría no es resolver una ecuación matemática. La sabiduría no es saberse las capitales de todos los países del mundo. La sabiduría, ¿qué dice la escritura? Es el temor del Señor. Así que yo te quiero enseñar algo. Porque yo cuando digo que las cosas, hacerlas fácil, ser fiel a la esposa, ser santo, hacer las cosas bien a la luz del evangelio es fácil. La gente me mira como si fuera algo ridículo. Y no, es más fácil hacer el bien que hacer el mal. Es más fácil ser santo que ser pecaminoso. ¿O no? Pues es lo que yo entiendo. Porque es más fácil yo serle fiel a mi esposa y que el dinero me alcance para un solo hogar y que seamos bendecidos y que nuestros hijos progresen y que hagamos la obra de Dios juntos, a tener que estar escondiéndome porque si me pican con la moza, pues entonces se me va a complicar la vuelta. ¿No es eso más fácil? Pues es mi concepto humilde, no sé. Es más fácil yo dar, porque si yo doy se os dará, a yo robar porque me va a ser robado. Y eso es un principio que ambas están escritos en la Biblia. Entonces es más fácil ser fiel a Dios que ser infiel. Que yo no quiero hacerlo diferente. Sorry. Entonces sabiduría es el temor a Dios. Y escúchame algo. Es imposible levantar una iglesia santa sin la revelación del temor del Señor. La religión nos dijo que ser santo es una falda larga y que ser santo es imposible. Pero ser santo es muy fácil cuando usted entiende la revelación del temor de Dios. Amén. Y cuando hay temor de Dios,
Santidad es fácil. Para la única persona que vivir en santidad es algo difícil. Para la única persona para que vivir en santidad es algo complicado. Es para aquella que no tiene revelación del temor de Dios. Amén. Pero ser insensato también significa ser negligente, o también significa ser despreocupado. Por eso yo no vine a echarle vaina a usted hoy. Yo vine a hablarle por el Espíritu que esto habla de la gente que el pastor lleva 7 años diciéndole que no falta un servicio. Porque mire lo que dice la Escritura, o lo que significa esa palabra: ser negligente y despreocupado. Y yo veo 5 vírgenes insensatas en la parábola de Jesús. Que nos habla de gente que despreocupada. ¿No vieron las hermanitas hablando carreta de las otras, indisponiendo lo que las otras estaban buscando en lo espiritual, durmiendo? ¿Y qué pasó? Que cuando vino la hora de la verdad, entonces quería que le regalara el aceite. Porque yo quiero que el pastor ore por mí, para que la unción que él tiene me dé a mí. Yo quiero una consejería. Mira, te voy a decir una cosa: esta es una iglesia tan profética que con lo que usted escucha cada domingo, si es que viene solamente los domingos, usted no necesitaría consejería, porque Dios te responde todo por la palabra. Entonces yo tengo que volver a coger el bosquejo, volver a repetirle lo que ya enseña acá. Y eso es ser insensato. Porque habla de gente despreocupada que no les importa. La persona insensata, siento decírselo, es una persona con un espíritu de mediocridad. Y al ver tu vida, la gente tiene que ver a un Dios real. ¿Ok? La gente tiene que ver a un Dios real. A mí el hombre me decía, aquel sicario me decía: pero es que a mí me ha ministrado el pastor fulano, y usted sí los conoce. Y yo, no, la verdad no mucho, pero sí de pronto por su nombre siento que es una gente muy, muy fuerte en lo espiritual. Esto y esto, pastor, y no ha pasado nada. Pero es que la gente está mirando si el pastor es capaz de libertarme, si el pastor es capaz de consentirme en lo que yo quiero que me consienta. Pero la gente no está viendo en el pastor ni en la gente de la iglesia a Dios. Y entonces, al ver tu vida, la gente tiene que ver a Dios real. Tiene que ver a un Dios verdadero. Tiene que ver a un Dios que funciona. Pero cuando usted ve un Dios que funciona, usted puede tomar una persona que está en la calle consumida del bazuco pidiendo una sopa contra la pared y decirle: en el nombre de Jesús, pero yo no voy a ministrar aquí pelea, ni te voy a voltear en el piso, ni te voy a hacer gritar. Yo te digo en el amor de Cristo que Dios te ama. Solamente los que estuvieron conmigo saben lo que estoy hablando. Pero lo que le quiero decir es: ahí es donde usted entiende que no se trata de un pastor, se trata de que vean a Dios y que entiendan que Dios es real. Que no es en el culto del miércoles, que es en la acción de que es entrenado el miércoles para ser enviado, para que afuera pueda actuar en el poder de Dios. Porque eso es lo que se llama los miércoles: poder del Espíritu, no más. Solo eso. Mira una cosa: tenemos que ser gente con excelencia para Dios. Amén. Pero moros también significa duro de cabeza u obstinado. Es decir, aquellos que no quieren aprender. El duro de cabeza es el que no quiere aprender, que se le ha predicado lo mismo tanto tiempo y no quiere aprender. Es una persona obstinada. Y la persona obstinada en lo espiritual es la persona que se resiste a lo nuevo. ¿Sí verá que hizo el pastor? Y recogió todas las sillas y todo el mundo para el suelo. Pero es que a mí eso me preocupa. Yo creo que eso es un show mediático. Eso no es de Dios. La gente que se resiste en lo espiritual, que es obstinada en el espíritu, es gente cabeza dura y es gente que como dice moros, no quieren aprender, se resisten a lo nuevo. Así que usted tiene que estar preparado. Y preparado porque la Biblia es verdad. Porque la palabra de Dios se cumple a la perfección. No hay un error en la palabra de Dios, ni uno solo. Así que tenga cuidado cuando usted empieza a desvirtuar lo de Dios. Porque cuando usted y yo empezamos a decir: no, es que eso que dice ahí fue tal cosa, y lo empezamos a interpretar desde la humanidad, caemos en el error de decir que la palabra de Dios no tiene poder, ni es viva ni eficaz. Entonces leemos la Biblia, los que la leen, pero no entienden la revelación. Porque Dios trae para esta iglesia, con Margarita y conmigo, o sin Margarita y sin mí, un vino nuevo. Porque Él esta madrugada me lo dijo clarito: viene un vino nuevo para esta casa.
tranquilos, no hay vino nuevo en odres viejos. Entonces, si Dios tiene que sacarnos, nos va a sacar. Si Dios tiene que mover gente, la va a mover. Pero Él no puede servir vinos nuevos en odres viejos. Y si la alabanza pudo ser renovada en esta iglesia, la congregación puede ser renovada en este ministerio. Y los pastores, si es necesario, van a tener que ser cambiados en este ministerio. Pero el que no actúa en el Espíritu no actúa en la revelación de los últimos tiempos. Usted tiene que entender eso. No, yo quiero un vino nuevo, Señor. Un vino nuevo. Hermana, ¿no puede subir un poquito más su voz para que se escuche vino nuevo? Tiene que ser un odre nuevo para que Dios sirva vino nuevo en ti. Porque un odre viejo, legalista, un odre viejo, criticador de la santidad, un odre viejo que todo el tiempo quiere imponer lo que se aprendió hace 30 años. Lamento decirle algo, no, Dios no puede servir sobre ti un vino nuevo. Deja esa maldita costumbre satánica de estar diciendo que lo de ayer fue mejor que lo de hoy. Es que antes el Señor levantó a los muertos. Es que antes el Señor sanaba a los enfermos. Todavía lo hace, solo que nosotros nos hemos abandonado del Espíritu y hemos dejado el poder del Espíritu, que es el que hace todo eso, que es diferente. Pero vengo con noticias del cielo. El Dios que hizo algo bueno ayer trae para esta iglesia y para la iglesia de los últimos tiempos algo mejor. Algo mucho mejor para estos tiempos. Dije que algo mejor. Así que lo que Dios hizo hoy es bendición, pero lo que va a hacer mañana es mejor. Así que tienes que ser flexible. Tienes que ser adaptable. Pastor, es que yo vengo de una iglesia donde eso que usted se quite los zapatos en el altar, eso es ser uno pecuecudo con Dios. ¿Usted qué sabe de Dios que me está hablando? ¿Usted qué sabe si Dios me dijo estoy en lugar santo? Y yo aprendí por Moisés, porque leo la Biblia y me apasiona leerla, que cuando estoy en lugar santo debo quitarme mi calzado. Si para usted eso es algo ridículo, guarde su boca y no se deje contaminar. Pero tiene que ser flexible, tiene que ser adaptable. Yo voy a predicar, yo ahorita voy a estar en Bogotá, en Valledupar, con liderazgo, con iglesia. Y Señor, ¿qué quiere que diga? Que van a correr. Y yo, como conozco las iglesias donde voy a estar, yo sé y ya me imaginé, yo ya estoy sonriendo, porque yo ya me imaginé que cuando suelte esa palabra la gente va a empezar a correr como loca por toda la iglesia. Y para esta iglesia eso puede ser ridículo, pero para ellos es una palabra profética que ellos quieren hacer realidad, porque hay que ser flexible y hay que ser adaptable a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en estos últimos tiempos. No importa que te digan loca. No importa que te digas loco. Es mejor que te digas loco a que por estar haciéndote el sobrio pierdas la locura de Dios que va a manifestar, porque Joel lo dijo: en estos últimos tiempos el derramamiento de mi espíritu, dice el Señor, va a ser como nunca antes había sido. Escúchame algo. Dios ha preparado un vino nuevo para esta generación también. Para esta generación Dios ha preparado un vino nuevo. Es que los pastores de antes sí eran hombres de Dios. Guarda tu boca, porque el mismo Dios que llamó a Billy Graham me llamó a mí, lo siento. El mismo pastor que llamó a Dante Hebel va a llamar a Samuel. No se preocupe. No se preocupen por eso. Los ministros, les digo, tengan paz, porque la gente se va a levantar contra ti y la iglesia se va a dividir. Eso lo dice la iglesia, lo dice el Señor en la profecía de los últimos tiempos. Pero nos vamos a mantener expectantes y parados, porque no nos llamó el hombre que nos critica, nos llamó el Dios que bendice y al cual le trabajamos para exaltar su nombre y no exaltarnos nosotros. Así que Dios nos enseña algo más, porque moros también significa ignorante. Y la palabra de Dios es clara, porque todo se lo estoy sustentando con la palabra. La palabra dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque es que mire, en los últimos tiempos va a haber una iglesia insensata. Y esa parte insensata de la iglesia es una iglesia ignorante, una iglesia que no tiene conocimiento de la palabra. Yo no entiendo por qué el pastor es que cree que yo no tiene nada que hacer, que lea Biblia, que le escuche el devocional como de 10 minutos que se echa todos los días con esa voz tan horrible que gasta. Los miércoles que venga, los domingos que venga, y ahora que es que la cuarta y que la quinta y que la fundación y que ahora que lea
Métase en la palabra, cómase la Biblia, estudie cada día más y más y más, porque en los últimos tiempos quien no tiene conocimiento es moros, es insensato, es una persona ignorante, y el que no conoce la palabra se lo van a devorar rapidito. Jeremías dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, sino que en esto alábese quien he de alabarse, en conocerme y entenderme. Si usted quiere ser muy reconocido, alabe, y quiere ser muy alabado, no se alabe por llevarle la contraria al pastor todas las veces. Alábese por conocer y entender a Dios. Jeremías dijo: el que ha de alabarse, no se alabe el rico en su riqueza. Es que ya tenga plata, eso es efímero. Y cuando te vas a morir no te van a echar con ningún dólar allá. El sabio en su sabiduría. El Señor dijo: si hay algo en lo que tienes que alabarte, es en conocerme y entenderme. Y eso trae una revelación muy fuerte que le quiero enseñar en esta mañana. Jeremías 9:24. Vamos a mirarla para que vean que es bíblico. Pastor, ¿dónde sacó ese versículo? Mas alábese en esto el que debiese de alabarse, en entenderme. Hay una I en la mitad. Hay que entenderlo. El problema es que usted no puede entender si primero no conoce. Amén. Si usted tiene problemas para entender a Dios, escriba esto, por favor. Wow. Si usted tiene problemas para entender a Dios, es porque no lo conoce. Déjeme pasar ese trago amargo. Pastor, es que yo no entiendo cómo hago. Es que yo no entiendo usted por qué suelta una palabra y se cumple y a mí no. Usted no puede entender a Dios si no lo conoce. No me parece que hubiera cogido a la hermana que le hubiera echado aceite en los pies. Cuando usted no conoce a Dios, no lo entiende. Para usted eso es locura. Ahora quiero que entienda la diferencia. A los que les gusta tomar nota, conocer, porque dice que tenemos que entenderlo y conocerlo, pero no puedo entender si primero. Ahora, ¿qué es conocer? Mire, conocer, escríbalo, tiene que ver con intimidad. Yo no puedo conocer a un Dios con el cual no intimo. Y entender tiene que ver con la forma de obrar. Entonces yo no puedo entender cómo obra Dios si primero no intimo con Dios. ¿Viste lo que pasó el domingo? El pastor se despidió. ¿Sí escuchaste? Y la predica, ¿qué tal? No, de ahí me desconecté. Voy a esperar a quién llega. Estoy hablando en el espíritu. Porque usted no conoce a Dios. No puede entender a un Dios que no conoce. Y entender es intimidad. Y conocer es forma de obrar. Entonces cuando forman las locuras que se forman, usted hubiera visto, yo no hubiera tenido que llevar una cámara, Dios mío, para haber visto a mi grupo de trabajo viendo como yo le hablaba a ese hombre. Yo vi los zapatos a ellos, pero alcancé a ver los dedos de los pies cruzados así. A más de uno, acérquese a su papá, porque ¿qué tal no tenga la cadena puesta y se la roben? El que conoce a Dios entiende su manera de obrar. Y a ninguna persona que conoce la calle como yo, a ninguna persona que ha tratado con gente difícil en la sociedad, se le ocurre poner un hombre sicario contra la pared de espaldas. Lo mata. Lo mata. Pero quien conoce a Dios, intima con Dios, habla con Dios, escucha a Dios, sabe lo que Dios dice y lo obra y entiende el obrar de Dios. Se acabó el problema. Entonces no puedes conocer a Dios, entender a Dios si no lo conoces. Y conocer es intimidad. ¿Cuántos hombres son casados aquí? Levánteme su mano. Si no le da pena. Ok. ¿Y cuántos hombres son casados con Santanderiana? Manténgala arriba. Ok. Escúchame algo. Déjame darle un consejito que no tiene que ver con la prédica. ¿Me lo reciben o no? ¿Me lo reciben o seguimos?
Ok. Cuando usted dice, pastor, es que yo no entiendo a mi esposa, lamento informarle, es porque no la conoces. Y para poderla conocer hay que tener intimidad. Si ve, mi amor, escucha al pastor, escúchelo esta noche porque intimidad. Intimidad es conocer a mi esposa en la profundidad de ella. Y cuando la esposa está en esos días que usted ya sabe de qué le hablo, uno dice, no, por amor a Dios yo no me la acerco. Solamente le digo, no, mi amor, voy para el trabajo. Dios te bendiga, besito. Porque usted puede ir con una chocolatina de amor ese día. Y si está en esos días, usted le dice, mi amor, toma esta chocolatina. Y dice, claro, me quiere ver engorda, no, como siempre. Pero tú no puedes entender a tu esposa si no la conoces. Si usted quiere un matrimonio deleitoso, fascinante, tiene que tener temor de Dios y conocimiento de su esposa. Ahí se la regalo por la misma ofrenda. Cerramos paréntesis. ¿Y qué íbamos? Si los hombres pueden traer cuaderno, también apunten. Pero la palabra de Dios también habla de 5 mujeres prudentes. Amén o no, 5 vírgenes prudentes. Ahora, debemos entender qué significa la prudencia acá en esta parábola. Amén. Y en esta parábola, así como la palabra insensata significa moros, también en el griego, de raíz griega, prudente significa frónimos. Frónimos. Y frónico significa algo sensato. Frónimo significa algo balanceado. Romanos 12:3. Oigo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de qué, que Dios repartió a cada uno. Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo tenemos que pensar de cada uno de nosotros? Con cordura. Mire, con cordura. O sea, balanceadamente. ¿Ok? ¿Ok o no ok? Pero también conforme la medida de la fe que nos ha sido repartido a cada uno. Escúchame algo, escúchame. Tenemos que entender lo que hemos recibido de Dios. Amén. Porque la gente prudente no anda inventando nada. ¿Y por qué no tenemos que inventar nada? Porque conocemos lo que Dios nos dio. Mira, Samuel, ¿tú te imaginas yo en la alabanza? Te voy a profetizar. No tengo que ser profeta, te voy a decir qué pasa. Me subo 2 minutos y la iglesia se va. ¿Te imaginas yo con esta voz tenor? Yo cantando, la iglesia se va. Dicen, ay, cómo extrañamos a Samuel, que ministraba con ese amor de Dios. Alguien que le diga al pastor que él no nació para eso. Entonces yo no me pongo a inventar nada. Yo sí quiero una iglesia mucho más grande, un templo mucho más grande y físico como mucho más grande, 10,000 veces más grande. También quiero luces en el altar. Pero ¿para qué le voy a poner luces al altar si aquí la gente le cuesta bendecir y valorar la luz del Espíritu? ¿Para qué? ¿Para hacer un show mediático acá? ¿Para eso? No, eso déselo al mundo. Si usted conoce lo que Dios le dio y entendemos lo que hemos recibido de Dios, entonces es una persona prudente. No tiene que estar inventando nada. Pastor, es que en la iglesia donde yo vengo el pastor se vestía bien. No invente nada, usted ni siquiera sabe yo por qué me he visto así. Ahora, si está tan preocupado, voy a viajar ahorita Bogotá y Valledupar. Tráigame un flúor nuevo, se lo recibo, ahí va. Y páguelo rápido porque hay que cortarle la bota por aquello de la estatura y todo ese tema. Ok, y ya, y me ve bonito como su religión se lo enseña. Y yo me lo pongo con el amor y le voy a pautar políticamente. De una vez le aviso. Llego a la iglesia y le digo, hermanos, este traje es vestido por la hermana Pancracia del Lover Church.
que, entre otras cosas, sufre cuando yo me he visto como un pobre hombre vago, no digno de un hijo de Dios. Entonces, hoy vengo vestido por la casa Pancracia Lover Church. Y ya. Pero no pretendas inventarte algo nuevo. No inventar cosas que no, porque es conforme a la medida que le fue repartido a cada uno. Hermano, si usted es bueno para algo, tu familia te va a atacar. Si usted es bueno para algo, los tuyos te van a atacar. Pero haga lo que tú tienes que hacer, porque es conforme a lo que Dios te dio a ti y no a lo que la gente quiere que tú hagas. Frónimos también significa tener un carácter sagaz. O sea, no sabe lo que a mí no me gusta esta tela del teatro. No me gusta. Pero ellos saben que la pueden poner porque saben que yo no fui a la medida de quitarla. Entonces por eso la ponen. Era un chiste, no se vayan a ir de la iglesia por eso. Hagan otra obra de teatro antes de que... Amén. Frónimos también significa tener un carácter sagaz. Wow, eso me gustó mucho cuando lo leí. Frónimos en el griego significa tener un carácter sagaz. Ahora voy a decir algo que no les gusta, sobre todo a los hermanos santos y perfectos, pero con el permiso de ustedes, le quiero decir algo, le voy a enseñar algo. Usted tiene que ser espiritualmente pillo. Dios mío, ¿cuántos santos tumbé? Usted tiene que ser sabio espiritual. Amén. Usted tiene que ser despierto. Y usted tiene que manejar, escúchame, discernimiento. Por eso las otras estaban allá pendientes y orando y clamando, y las otras echando chisme. Porque ya sabían que el Señor en cualquier momento venía. Y estas dijeron, ese cuento ya lo llevan los pastores de como 300 años y no viene. Pero les quiero enseñar algo todavía más bonito. ¿Usted quiere saber cómo Satanás te prueba el discernimiento? Bueno, entonces no, pasemos al siguiente punto. ¿Usted quiere saber cómo Satanás te prueba el discernimiento? Ok, hermano, gracias. Acá existe la resurrección, dice que no está el Espíritu. ¿Sí cómo resucitó la iglesia en un minuto? Mira cómo Satanás prueba tu discernimiento. Te pone un pensamiento en la mente. Satanás te pone un pensamiento en tu mente y después te escucha hablar. Aprenda esto, porque esto no lo vas a encontrar en YouTube. Entonces, cuando Satanás sabe lo que tú dices, ¿sabe qué dices tú? Te voy a dar una señal para que sepas cuando tú estás guiado por el pensamiento que Satanás puso en tu mente. Tú tienes esta frase célebre en tu agenda. En estos días yo estaba pensando, pastor. Si usted de esos tiene que tener cuidado. En estos días yo estaba pensando. Entonces Satanás dice, bingo. Satanás dice, ese pensamiento se lo puse yo. Y lo que pasa es que el hermano o la hermana no saben que Satanás le puso ese pensamiento. ¿Ok? Sino piensa que es él. En estos días estuve pensando, pastor, que usted debería cambiar la iglesia a una iglesia más santa. Esos negros del diablo, pastor. Y Satanás le puso ese pensamiento y usted no lo consultó con el Espíritu Santo. Sino usted le dijo, yo estuve pensando en estos días. Así es como Satanás prueba el discernimiento. Si ve que ser cristiano es muy fácil, solamente que nosotros lo enredamos, es muy fácil. Para tener discernimiento y saber cuando el diablo me habla o no me habla, me pone un pensamiento o no pone un pensamiento, no necesito ir a 15 seminarios, discernimiento espiritual, nivel 1 al 10, a 250,000 cada uno, está más o menos ya. Y aquí son gratis. Cuando tú dices eso, cuando el Satanás te pone un pensamiento, él te pone un pensamiento para probarte. Y cuando tú dices, en estos días yo estaba pensando, él dice, ese pensamiento se lo puse yo como Satanás a él y él piensa que es de él. Amén. La gente prudente es gente de profundo discernimiento. Escúchame algo. La gente prudente, como las 5 vírgenes prudentes, es gente de profundo discernimiento. Y la gente de profundo discernimiento sabe cuando algo viene de parte de Dios. Y sabe cuando viene algo de él mismo como persona
y sabe cuando algo viene del diablo. ¿Amén o no amén? Entonces tienes que tener discernimiento. Pastor, ¿y para qué discernimiento? Eso no le fue dado a los pastores para que prediquen. No. Tú tienes que tener discernimiento para que cuando Dios quiera hacer algo, usted no diga, eso es del diablo. Hermanos, cuando tú ofrendas y diezmas, tú estás diciéndole a Dios que Él dio una orden y que la cumpla. Por eso Él dice, pruébeme. Y no estás respetando a Dios. Eso es bíblico. Y tú diezmas y tú estás desatando tus finanzas. Cuando tú dices, no, yo iba a diezmar, pero venga, vamos a analizar una cosa. Si Dios, siendo Dios y siendo un Dios de amor, me va a quitar los 5,000 que tengo para volverme a la casa. O sea, en la cabeza solamente ese pastor cabe esto. Hay cosas que Dios te está hablando y tú piensas que son del diablo, porque no tienes un discernimiento profundo. ¿Cómo tienes discernimiento? Con intimidad. Y cuando el diablo te diga algo, tú vas a entender, eso es del diablo, eso no es de Dios. Para eso es el discernimiento, amén. Para eso es el discernimiento. No para decir, ya le vi el pecado al hermano, ahí está pintado el hermano, aleluya. No. El discernimiento para que yo sepa cuando Dios me está diciendo algo y yo sepa que es de Dios y lo obedezca, o cuando Satanás me está diciendo algo y yo diga, no, Señor, se ve bonito pero por ahí no es. Ahora quiero enseñarte algo más. Quizá ya te lo había enseñado, pero ya que estamos hablando de discernimiento y de cómo Satanás prueba tu discernimiento, Satanás nunca te va a tentar con algo que no te gusta. Ahora, es obvio, si no te gustara no fuera tentación. Pastor, es que yo no sé, esa amiga mía del colegio es el propio Satanás. No, la China es la China. Solo que Dios te tienta con algo que a ti te parezca tentación, que te guste. Si no, no te tentara. Amén. Entonces tú dices, para mí, la verdad, mi amor, aquí hablando entre novios, para mí lo que el pastor dice es pura religión. Que nosotros no podemos hacer el amor. Igual nos vamos a casar dentro de 10 años. Podemos estar juntos y hacer el amor. Y el Señor viene por allá los 2 años y se quedó. Y usted sí sabe que el Señor le va a poner la prédica arriba, sí sabe, ¿no? Ya se lo he enseñado por la palabra. Usted va a decir, bailas. Acá no puedo decir que no porque Dios se las sabe todas. Así que Dios te puede hablar y tú tienes que entender cuándo es de Dios. Pero el diablo, Satanás, también te puede poner una persona. Te puede poner un negocio. Te puede poner una oportunidad. Y tenemos que ser prudentes, como las 5 vírgenes, para mirar y entender que aunque la oportunidad se ve buena, que aunque la mujer se ve buena, que aunque el negocio pinta bien, no viene de parte de Dios. Como que va a tocar terminar ya. Estamos hablando de una iglesia despierta. Vamos a ver si me quedo con 2 al final al menos. Que tenga el discernimiento para que cuando Satanás te ponga algo que parece bonito, tú digas, no, pero ya estoy seguro que viene Satanás, no lo voy a tomar por más bonito que parezca. Pero también cuando Dios te abra una puerta, tú tengas el discernimiento para que sepas que aunque no se vea buena, usted sabe que viene de parte de Dios y diga, por aquí me voy a meter. Porque hay cosas que Dios, hay puertas que Dios te va a abrir y tú vas a decir, no, no es buena. O sea, no pinta tan bonito, pero por ahí es. Pero la clave está en el discernimiento. Que tú sepas si viene de Dios o no viene de Dios. ¿Amén o no? Entonces, ¿para qué el discernimiento? Sencillo. Para diferenciar entre lo diabólico y lo divino. Amén. Para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Para un mayor discernimiento, para diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso. Porque la iglesia del último tiempo tiene que tener discernimiento. Porque hay un pecado que no es perdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Viste lo que el pastor hizo? Eso es del diablo. Y tú no sabes que el Señor que le habló a tu pastor y el Espíritu Santo que le dijo. Y si tú no lo entiendes, guarde silencio. Porque la iglesia que no tiene discernimiento no diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo divino y lo satánico. Todo lo mete en una licuadora y hace un jugo. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 16. Padre, gracias. Efesios 1, 16 al 19. No ceso. Mire la oración de Pablo. Wow.
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Este versículo me fascina. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu y de revelación en el conocimiento. ¿Cuántos aquí quieren ser predicadores o tienen llamado a ser predicadores? Levánteme su mano. Miren, les voy a dar un consejo fácil. Si usted en su oración bota esa lista de peticiones y se dobla rodilla para pedirle revelación a Dios, sus prédicas son elegantes, poderosas. Y guarde su corazón, porque va a venir el hijo del diablo a decirle: uy, pastor, qué predicota. No es usted, es el discernimiento, es la sabiduría de Dios en usted. Amén. Qué importante es esto. ¿Por qué? Porque en estos días se nos tienen que abrir los ojos. Amén. Se nos tienen que encender los ojos. Ya podemos seguir. Listo. Entonces, para cuando usted tiene encendido el foco llamado sabiduría, mira, te voy a decir algo que el Espíritu me dice. Solamente se lo voy a decir. Cuando usted se distrae con cualquier cosa, quiere decir que usted no tiene vida de intimidad. Y se lo voy a decir lo que el Espíritu me está diciendo. ¿Sabe por qué no tiene vida de intimidad y se distrae con cualquier cosa? Porque el que tiene vida de intimidad sabe que lo que está delante es lo que Dios va a hablar. Lo que otro que está haciendo es lo que el diablo está usando para distraerme. Y como tú no tienes profundidad, no tienes discernimiento, y no entiendes entre ponerle atención al que se mueve y ponerle atención a lo que Dios me va a dar, porque todo lo que Él me va a dar lo necesito. Y a poco me distraigo en el clic que necesitaba darle a mi vida. Cierro el paréntesis. En estos días se tiene que encender los ojos a la iglesia. Amén. Pero cuando usted tiene encendido el foco de la sabiduría y el foco de la revelación, mire, el foco de la sabiduría y el foco de la revelación. Aunque usted esté en medio de la oscuridad, nadie te puede engañar. Amén. Tú puedes, o mejor, tú necesitas tener discernimiento, pero no puedes recibir discernimiento a menos que no camines en santidad y en pureza. Amén. Lo que pasa es que no puedes caminar en santidad y pureza a menos que no se te revele. ¿Ya se les olvidó? El temor al Señor. O sea, la Biblia nos enseñó ahorita, solo que ya se les olvidó, que con el temor del Señor, ¿qué pasa? Cuando yo tengo el temor de Dios, yo puedo caminar en santidad y en sabiduría. Amén. Y no puedo tener discernimiento si no camino en santidad y pureza o sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Para poder tener santidad necesito tener temor de Dios. Y es fácil. Pues yo tengo temor a Dios y digo: uy, no, esto está bueno, agradable, pero yo sé que está mal. Entonces no lo hago, ya. Es fácil. Es fácil porque tengo temor a Dios. No porque no sea tentación. No porque no sienta nada. No. Te vas a ir al infierno si no haces caso. Y no te lo estoy mandando yo, y que usted hace lo que se le da la gana con su novio. Y eso es bueno para usted, pero usted tiene que tener el discernimiento de saber que no es de Dios. Es muy difícil eso, no. Cuando usted tiene temor a Dios, te dice: ¿sabe una cosa? Usted está bueno y yo también estoy buena. Pero quiero decirte que los buenitos no salen sino después del matrimonio. ¿Cómo es, Andrea? A ver, vamos a hablar un poquito aquí de homilética y hermenéutica. Puedes tener el semen. Está bien en los miércoles. Tú puedes tener el semen correcto, pero el vientre incorrecto. Y cuando usted tiene el semen correcto, que era el que tenía Abraham, usted pone en el vientre incorrecto y nacen los Ismaeles. Pastor, ¿no puede terminar ya? Espérenme un poquitico más. ¿Cuánto me regalan 5 minutos más? 5, 10, 15, 20, 25. Gloria a Dios. Listo, escúchame. Pero tú puedes tener el semen perfecto, Abraham, en el vientre de Sara. Y nacen los hijos, o sea, los que se hacen sonreír. Pastor, es que mi hijo es una liendra. No nació de 2 liendrecitos, sino un desobediente que no quiso oír de la orden. ¿Es algo difícil? No, solo lee la Biblia. Pero si no la leemos, pues ya es otro tema diferente que no me corresponde enseñarle más, ni hacerlo de mis fuerzas. Listo, cerremos el tema del semen y el vientre y pasemos a lo siguiente. No puedes caminar en santidad y en pureza a menos que no se te revele el temor de Dios. Ahora, este ministerio, escúchame algo. Este ministerio, yo quiero que usted aprenda esto, porque aquí es donde está su conflicto conmigo. Y a poco se tiene que ir usted o me tengo que ir yo, pero aquí los dos no vamos a poder permanecer. Se lo digo de frente. Este ministerio no es un sillón de gracia. Usted se va a sentar todo el día hasta que un día Dios se canse de esperarle y usted por fin se arrepienta.
Porque la iglesia convencional es una iglesia donde usted viene un domingo, se sienta, recibe y se va, y sale quizás igual o peor que como llegó. Pero la casa apostólica y profética, las iglesias apostólicas y proféticas son las iglesias de los últimos tiempos. Si no, lee el Apocalipsis y vea lo que Juan dice. Entonces, usted no está en una casa convencional. Y Loverchore no es un sillón de gracia. Loverchore es un ministerio para capacitarnos y para salir a otros lugares, no que somos apostólicos. ¿Por qué se aterra? Porque mis hijos están en el exterior. ¿Por qué se aterra? Porque muchos de los hijos espirituales salieron. ¿Por qué se aterra? Porque para usted es más importante juzgar en lo natural que se fueron por un hueco. ¿Por qué no miran lo que están haciendo en el exterior? ¿Por qué no miran cómo están hablándole de Cristo a sus mismos compañeros de inglés? ¿Por qué no entienden eso? Es muy difícil. Claro, porque no tenemos discernimiento, tenemos sopesar la carne solamente. Cuando Dios levanta una casa apostólica, es para enviar a todas partes y a todas las naciones a la casa. No es gente para que se siente en una silla a esperar que hoy que van a predicar. Pero yo no puedo enviar a alguien si primero no lo capacito. Amén. Por eso los miércoles no es opcional. Si usted lo quiere hacer opcional, ya no lo voy a discutir más con usted. Porque cuando usted viene el miércoles se capacita para ser enviado, no para quedarse aquí esperando a ver si el Espíritu Santo vuelve otra vez y lo perdona por lo mismo que lleva todos los días perdonándolo. Un ejército de santidad preparado por el Espíritu Santo, capítulo 10 de mi primer libro, escrito en el 2019. Un ejército lleno del Espíritu Santo de Dios. Recoja de la basura ese libro y vuélvaselo a leer. El capítulo 10 habla de un ejército lleno del Espíritu Santo. Y habla de gente partida, quebrada, sin amor, que llegó a una presencia de Dios y cambió. No habla de los grandes estudiosos ni capacitados. Un humilde que viene y saca su tiempo, a veces corto, con su familia, para venir un miércoles a aprender 2 horas y ser capacitado y ser enviado. Pastor, porque Dios no me envió a mí, yo me quiero ir en su maleta. Ridículos somos los que somos nosotros diciendo esas cosas. Yo no puedo ser enviado si no soy capacitado. Y de nada sirve que yo te capacite si usted no obedece lo que yo le enseño. No se distraigan, no se desenfoquen. La Biblia dice: no se aparte a diestra ni a siniestra. Y los evangélicos religiosos toman eso como si uno se pudiera quedar aquí, ni a diestra ni a siniestra. Cuando Dios dice no se aparte a diestra ni a siniestra, usted es una persona radical, firme, en la casa donde Dios lo puso. Un árbol plantado sobre corrientes de agua, que no cae, que su rama florece y que su fruto se da en su debido tiempo. Amén. Que cumplan lo enseñado en la palabra. Que no vengan, le entró por un lado y le salió por otro. Que enseñada la palabra, la tomen y la practiquen. Ahora quiero cerrar con esto. Ya con esto cerro, si ya voy a cerrando de verdad. La palabra nos enseña algo con lo que quiero ya terminar. Y es que son 10 vírgenes. Mira que es que esta parábola tiene mucha revelación. Dios mío, yo creo que podamos tener 3 horas más, pero yo sé que usted no soporta esto. 10 vírgenes son. Y el número 10 en la Biblia es congregación. Amén. Ahora, quiero que usted entienda algo, porque yo sé que a usted le cuesta estudiar o no viene los miércoles. El número 10 en aquel tiempo era el requisito mínimo para hacer una iglesia legal. O sea, si era un grupo de 5 no se podía decir que era iglesia. Una iglesia legal en aquel entonces tenía que tener mínimo 10 personas para llamarse congregación. Eso es lo que se tiene que estudiar. En vez de qué color son los calzoncillos de Armando, el novio de Betty la fea. Tenía que ser constituida por mínimo 10 personas. Ahora quiero que entienda esto en el espíritu. Quiero que suba un poquito el devocional. Yo quiero terminar. Vamos a ver si me deja terminar. Él es el que manda. La única gente que va a poder resistir lo que viene, porque lo que viene son los últimos tiempos, créalo o no lo crea. Ya las señales están dadas, queda una. Entonces, la única iglesia y la única gente que va a resistir lo que viene, la única gente que va a triunfar, es la gente que sabe, escúchame esto, es la gente que sabe que no puede estar sola. Pastor, usted que habla con sus hijos, escriba esto: llegó la hora de unirse. Escríbalo porque es del Espíritu, no se lo estoy dando yo, es del Espíritu. Llegó la hora de unirse. Quien no se una, no le dé consejería. Quien no se una, no lo alcahuetee. Porque es la hora de unirse. 10
vírgenes, 10 es congregación. La iglesia o la gente que le gusta ser sola, que no es capaz de ministrar o de trabajar en un ministerio y servir porque le gusta hacerlo todo solo y no es capaz de juntarse con otros, no va a sobrevivir en los últimos tiempos. Porque 10 es congregación, 10 es unidad. Amén. Por eso, usted, con todo respeto, tiene que saber que no se trata de venir solamente los domingos. Que no se trata solamente de venir un miércoles a un discipulado. Usted tiene que no perderse un domingo. Usted no se puede perder un discipulado. Usted no se puede perder ninguna actividad de la iglesia. Pastor, ¿y yo con qué tiempo? ¿Me lo preguntas a mí? No voy a volver a discutir más contigo, porque yo ya le entregué la iglesia al Señor hoy. No voy a discutirlo contigo. Pero usted me va a decir a mí el tiempo. Lo siento, no hay punto de discusión. Que nunca el diablo te deje por fuera de la casa, de esta casa. Que nunca el diablo te deje por fuera de la congregación. No sé si alegrarme o revolcarme de la tristeza de saber que 2 personas, líderes de jóvenes, apoyo de una iglesia, de sus pastores, del barrio Mutis, va para tomar y untarse de la unción del Espíritu en los trabajos sociales que el Overture hace. Y usted, que es de esta casa, no quiere ir. Pastor, no tengo tiempo. Recuerda cuando le hacías la sopa a Dios para dársela a los hijos de Dios. ¿Cómo te bendecía Dios antes? Déjalo hasta ahí, porque yo no quiero que usted se vaya triste conmigo hoy y que sea el último día y no hagamos las paces. Tú no puedes no puedes quedarte por fuera de la congregación. No puedes quedarte por fuera de la casa, porque eso es lo que quiere Satanás. Amén. Ahora yo te voy a decir algo más. Yo no sé qué es lo que venga a continuación. Unos especulan que ya hay otro COVID más desarrollado. Otros dicen que no es bueno en volvernos a encerrar. Otros dicen que viene una inflación mayor, una recesión económica peor, que la gasolina va a llegar a los 2.000 no sé cuántos miles de millones. Entonces yo no sé qué viene, la verdad no sé qué viene ahorita. No sé si viene otra pandemia peor. No sé si viene más cara la gasolina de lo normal cada mes, no sé eso. Lo que yo sí sé, y quiero enseñarle para despedirme hoy, lo que sí yo sé es que la gente que se deje de congregar, o mejor, vamos a ponerlo del lado positivo, me dice el Espíritu Santo, y tú ordenas. La gente que no se deje de congregar, o sea, la que se congrega todo el tiempo, la gente que no se aísle, la gente que no se aparte, la gente que tenga mentalidad de cuerpo de Cristo, por eso el número 10, la gente con mentalidad de equipo en el servicio. Ojo con eso. La gente que esté unida es la única. El Señor les está hablando hoy. Después no digan que no se lo dijeron. Es la única, no va a haber otra. Es la única gente que va a triunfar en estos días y es la única gente que va a soportar los últimos tiempos. Nadie más. Nadie más lo va a hacer. Pastor, es que yo soy el hombre de la revelación. Yo me congrego desde mi casa. No vas a soportar los últimos tiempos. No, pero lo que pasa, no vas a soportar los últimos tiempos. Pastor, es que yo soy una persona que soy tan psicorrígida porque hace mi papá y hace mi mamá. Entonces yo quiero, pastor, trabajar en el ministerio pero solo o sola. No vas a soportar los últimos tiempos. No lo vas a soportar. Porque en los últimos tiempos, cuando venga persecución y cuando venga la confrontación de Satanás contra la iglesia y venga la división y el dolor, escúchame algo, usted solo no va a poder. Pero yo tengo al Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Mire, te lo puedo jurar si quieres, aunque suene muy satánico de un pastor, pero te puedo jurar que lo que te voy a decir ni siquiera está en este bosquejo. Veo que el Espíritu me acaba de decir: yo nunca vengo en mi poder y en mi unción donde no hay congregación. Porque yo solo vine con mi poder y en el Pentecostés cuando todos estaban unánime juntos.
pastor, yo es que yo soy de 80 horas de oración. Y yo sí comparto mi intimidad con Dios, aunque usted me diga que no es del altar. Yo sí soy santo a diferencia de usted. La gente de los últimos tiempos que se va a mantener en pie es la gente que entiende cuerpo de Cristo, que entiende congregación, que no se pierde un domingo, que no se pierde un miércoles, que no negocia su tiempo con Dios. Porque lo que Dios quiere hacer en esta casa no es algo congregacional cotidiano. Lo que Dios quiere hacer con esta casa no es algo no es algo normal, si me lo puedo entender así. Es algo loco. Y la gente psicorrígida no cabe en la locura de los últimos tiempos. No cabe. La gente matemática, sabia en su propio conocimiento, no va a ser tomada por Dios para el final. Porque la gente que Dios necesita es la gente que solo sí y solo sí entiende que ya es hora de que deje de estar distrayendo a sus hermanos, de que deje de estar haciendo lo que usted quiere en la iglesia. Porque Dios contigo o sin ti, conmigo o sin mí, va a cumplir lo que Él dijo sobre esta casa. Pero también va a cumplir su palabra. Y aunque usted quiera arrancar la hoja de la Biblia, va a venir el fin. Gústele o no le guste, le genere alegría o le genere preocupación, el fin va a venir. Y quiero decirle que Dios encargó a esta casa apostólica y profética para que se encargue de adelantar el reloj. Estoy hablándole en el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque la última señal que falta es que el evangelio del Señor se predique en toda la tierra. Y no somos un sillón de gracia, somos una iglesia apostólica que se capacita y se va, se capacita y se va. Y de Love Church va a haber gente por todo el mundo hablando de Cristo. Pero cuando eso pase, vendrá el fin. Póngase de pie, vamos a adorar a Dios, a darle gracias por este tiempo.